como siempre es un gusto tener estas pequeñas reuniones de reflexión. En el día de hoy nos acompaña Nicolás Laza, licenciado en Psicología, está estudiando en este momento maestría en Psicología Social, es el secretario nacional de Organización y Desarrollo Partidario del Partido Socialista y, en términos académicos, integra el programa de Psicología Social Comunitaria. Y hoy vamos a hablar de algunos temas que no hemos tocado aún con respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad. Pandemia y nuevo gobierno mediante, no solo pandemia mediante, sino pandemia en el marco de una estrategia. Y antes de arrancar de lleno con el tema, sabés, Nicolás, que nos escribe un montón de gente y siempre me gusta, si me permitís un minuto, saludarlos, porque la verdad son unos mensajes de vamos y vamos, nos dice Susana, arriba, nos dice Gastón, María me dice que va a luchar. María, yo también voy a luchar, así que estaremos ahí juntas. Malú, que están con nosotros. Laura nos dice quisiera darte un abrazo, y yo quiero decirles que yo también, y que la verdad que se extrañan las reuniones presenciales, que ya hemos empezado a tener algunas, pero la verdad que hablar de política, reflexionar y después darnos un abrazo, la verdad que se extraña. Nelson, que agradece espacios de reflexión como estos. Eduardo, que nos desea fuerza. Franco, que te manda un gran abrazo, Nico, a vos. Salvador, que la verdad nos da todo el apoyo. En fin, una gran cantidad de apoyo, y la verdad que lo agradecemos mucho porque en todas estas instancias nos sentimos acompañados. ¿Sabés que en estos momentos en que algunas actividades se empiezan a retomar, informalmente, hablando con gente que trabaja con niños, con maestras o gente en el área de la medicina que trabaja con niños, me comentan algunos impactos psicológicos productos del aislamiento, ¿no? ¿Te parece si arrancamos por ahí? Nosotros podemos pensar en momentos de aislamiento, en la primer pandemia que estamos viviendo en la era de la información, ¿verdad? Exactamente, sí, es la primera pandemia que nos toca, y creo que lo primero que hay que decir es que nos vino a alterar la cotidianeidad, ¿no? Se nos descompaginó todo, se interrumpieron las rutinas, cambiaron, se alteraron. Obviamente, cuando uno altera sus rutinas, quiere decir que altera sus conductas, que altera hasta las propias formas que tiene de percibir el tiempo. Pienso, no sé si a todos y todas quienes nos están escuchando les sucedió, pero seguramente para quienes pudimos hacer el aislamiento en nuestras casas, que me parece también que es importante señalar que no podemos generalizar, porque hubo un montón de uruguayas y uruguayas y que no pudieron quedarse en sus casas, porque quedarse en sus casas implicó dejar de llevar el pan a la mesa. Sí. Entonces, hay que tener en cuenta también la diversidad de formas de transitar esta pandemia, que indudablemente hizo que el tiempo, que es un gran estructurador de nuestras vidas, se descompaginara y perdiéramos esas referencias. Creo que eso es lo primero, decir que la pandemia lo que vino a hacer fue alterar nuestra vida cotidiana, que vino a instalar muchísima incertidumbre, y la relación de los seres humanos con la duda es una relación que se ha trabajado mucho a lo largo de la historia, pero que es muy compleja. Puede haber mucho escrito, pero ahí lo importante es cómo se siente, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que no conocemos. ¿Cómo podemos hacer para internalizar un mientras tanto que no se sabe hasta cuándo nos va a llevar, ¿no? Porque ahora que ya pasaron varios meses de esta situación, cuando todo parecía indicar que veníamos a recuperar algunas de las cosas que habíamos perdido, empiezan a aparecer brotes en otros lugares en donde empiezan a relativizar un poco estas posibilidades
yo no diría de volver a una normalidad, prefiero no pensar en esa clave, y mucho menos quiero volver al Uruguay prepandemia, porque ya tenía muchos problemas ese Uruguay. Me parece que lo que se trata es de construir un nuevo país, una nueva sociedad, recogiendo todo lo bueno de estos tiempos, pero solucionando los problemas y las desigualdades que ya tenía. Y la pandemia tiene impactos desde lo psicológico, desde lo emocional, te diré, en donde nuestras vidas han estado acompañadas por mucha angustia, por miedo al contagio, pero también otros miedos que se han echado a jugar, mucha ansiedad. Es un espacio también para reflexionar bastante sobre nuestras propias vidas, ¿no? Porque durante los primeros tiempos parecía como que era un paréntesis. Yo creo que si pensamos a la pandemia o al aislamiento social como un paréntesis, le quitamos mucha potencia, ¿no? No es que en nuestras vidas dejamos de vivir, seguimos haciendo un montón de cosas, seguimos vinculándonos de formas diversas, de formas distintas, pero seguimos sintiendo y todo lo que nos pasa durante este tiempo va a tener impactos en lo que vaya a venir después. Entonces, me parece que hay que cuando hablamos de la pandemia como un paréntesis, es una forma de quitarle toda la potencia que puede llegar a tener para modificarnos también a nosotros mismos. ¿Hemos tenido cambios? Sí, me ibas a decir, Carolina. Sí, yo, lo que hablabas al principio, cuando empezamos a hablar de este tema, una y otra vez se expresa, y yo creo que es verdad, que de una pandemia así, digamos, salimos todos juntos, está bien. Pero no nos afecta igual a todos. No. Y la verdad que los trabajadores de los supermercados, la gente que hace las tareas de limpieza, o sea, las tareas de más baja remuneración, de menor calificación, no tuvieron la oportunidad de teletrabajar ni nada por el estilo, y tuvieron que salir a trabajar, ¿verdad? Si no los mandaban al seguro de paro o algo por el estilo. Entonces, ahí hay un sector muy importante de la sociedad, gracias al cual otros sectores de la sociedad pudimos teletrabajar y ir al almacén de la esquina o al súper de la vuelta a comprar cosas, ¿no? Entonces son grados de estrés diferentes, porque también mucha gente, o sea, si yo creo que no voy a poder pagar el alquiler al fin de mes, si me siguen subiendo, me suben las tarifas, mi vecino está en el seguro de paro, probablemente yo esté en riesgo de ir al seguro de paro también. Digo, eso es un estrés que tiene que ver más que nada con una estrategia en el marco de la cual se atiende desde un punto de vista sanitario la pandemia, pero digamos, también hay un estrés muy importante por la situación económica, ¿verdad? Y eso a uno no lo dejan dormir, ¿verdad? Los problemas económicos generalmente están no están dentro del alcance de uno exclusivamente, ¿no? Son vulnerabilidades diferentes, ¿no? Son vulnerabilidades diferentes y ahí me parece que lo importante es ver los cruces, ¿no? Cómo se van intersectando esas vulnerabilidades, porque había muchas vidas que ya estaban precarizadas de antes, ¿no? Me parece que lo primero que tenemos que reconocer es eso. Y precisamente quienes tenían las vidas más precarizadas, porque venían saliendo, pero todavía faltaba, y en este contexto en donde la pandemia ha sido un gran escudo para esconder el proyecto de gobierno que venían a instalar igual, y que la pandemia de repente lo que permitió fue agudizarlo, ¿no? Porque esta cuestión de la incertidumbre, de no saber si me voy a contagiar, si me voy a enfermar, cómo voy a sostener mi vida desde lo sanitario, desde la perspectiva del coronavirus, es una cosa, pero si además la condimentás con no sé cómo voy a hacer para sostener mi vida, porque estoy en el seguro de paro, es mucho más complejo y a mí me parece que nosotros, también los militantes de izquierda, tenemos que pensar desde esas periferias, ¿no? No creernos que la pandemia
para los uruguayos y para las uruguayas fue un momento para mirar un montón, para empacharse de series de Netflix, o de leer un libro, o de esas recomendaciones, o de esa construcción. A mí me parece que también los medios ahí hacen un papel, tienen un rol muy fundamental, porque hay como una suerte de construcción de un sujeto pandémico, que ese sujeto pandémico por lo general es el sujeto de clase media, que puede teletrabajar, que tiene todas estas posibilidades que vos bien decías, Carolina, pero que no es representativo de todos los uruguayos y de todas las uruguayas. No, porque yo entiendo, a ver, la sociedad somos todos y yo creo que todos hemos vivido de manera distinta esto. Me pregunto, en determinados sectores de la sociedad, no necesariamente los sectores más humildes, cómo afectó esta nueva forma de vida lo que tiene que ver con el consumo de drogas, por ejemplo. Y por otro lado, me pregunto, ese es un tema que me gustaría si tenés información, que lo conversáramos. Ese es un tema. Y por otro lado, a mí una y otra vez en distintos reportajes, yo diría que todos los periodistas, exceptuando a Leandro Grille, me ha planteado, diría que todos menos él, me han pedido mi opinión sobre cómo ha sido el comportamiento del gobierno en términos del manejo sanitario de la pandemia. ¿Perdón? Y yo he dicho siempre lo mismo. Bien, sí, bien. Se apoya en científicos, cosa que no hace ninguna de las otras ramas de actividad, y debería hacerlo. Debería hacerlo en particular porque todos los académicos se han expresado en contra de todo lo que está en la ley de urgente consideración. Entonces, pero bueno, he dicho que bien, está bien, estamos bien y es muy importante controlar eso, pero digamos, no tenemos contagios casi en Montevideo, pero la gente está yendo a las ollas populares porque no tiene para comer. Pavada de estrés. Entonces, creo que me gustaría que tuviéramos en cuenta que tenemos en unos sectores de la sociedad, y la sociedad somos todos, un estrés duro, y en otros sectores de la sociedad, desde otro punto de vista, también estrés, y me imagino vulnerabilidad en términos de consumo de drogas, y también en términos de que el miedo se te incorpora como un componente de la conducta cuasi constante. ¿Es así? Sí, ese es el mayor de los riesgos. Y en esto de diferenciar a cómo vivimos de forma diferente este momento, antes de ir a la situación del consumo de drogas durante la pandemia, que hay algunas investigaciones y algunas encuestas que se aplicaron a través de investigadores de la Facultad de Psicología, yo también me quería centrar en esto de la construcción de cada uno de nosotros como población de riesgo. ¿No? Vos hoy hablabas de los niños, veíamos, ahora los niños volvieron a las escuelas, pero los adultos mayores también, pensemos. Yo recordaba, comunicándome con militantes mayores de 65 para saber, sobre todo ni bien empezamos la pandemia, cómo se encontraban, si necesitaban algo. Después en un momento se planteó que ellos sí hicieran, los mayores de 65 sí hicieran un aislamiento estricto, que fuera total. Y claro, hay veces que las cosas se transmiten de forma tan distorsionada que empieza a haber una vivencia en donde se invierte la relación, en donde la persona que es población de riesgo, que quiere decir que es más susceptible de enfermarse porque con otras enfermedades o con otras nanas puede llegar a empeorar su cuadro, en algún caso se lo ubicaba como que fuera una amenaza para los demás. Claro, sí. Y esa vivencia subjetiva de sentirte que vos estás siendo un problema para el otro, que podés hacerle daño, esto te altera a vos como ser humano. Claro. ¿No? Entonces, me parece que lo mismo con los niños, las niñas, con sus abuelos. Esa imposibilidad de darse un abrazo también hace que uno se ubique a sí mismo desde una posición de amenaza y como alguien que es capaz de infligirle un daño al otro. Y eso es complejo para tramitarlo, sobre todo para los niños también,
que necesitan que los afectos que se expresen, ¿no? No solamente hay que sentirlo, también hay que tocarlo, hay que palparlo, hay cuestiones que tienen que ver con la afectividad, que es muy difícil, en donde hay otras formas de abrazarnos, es verdad, pero para los niños no es tan sencillo. No es verdad que hay otra forma de abrazar, digo. No podemos decir que, pero en realidad el abrazo con la abuela, con los abuelos, con los padres, digamos, no, es insustituible, por suerte. Es fundamental. Pero bueno, en ese sentido, y yendo a la pregunta que me hacías, para los jóvenes, por lo menos en esta investigación que hizo Paul Ruiz en la Facultad de Psicología de Audelar, lo que arroja es que, sobre todo en los jóvenes, 1 de cada 5 manifiesta, luego de completar esa encuesta, de tener un malestar psicológico alto. O sea, estamos hablando de cuadros relacionados con ansiedad, cambios en el estado de ánimo. Es decir, tener un 20% de quienes completaron la encuesta en esa situación nos preocupa, nos tiene que preocupar y tiene que ser un dato sobre el que actuar rápidamente. Y también lo que arrojaba esa encuesta es que 1 de cada 3 aumentó su consumo de drogas en el marco de la pandemia. Obviamente la droga más consumida en nuestro país es el alcohol, pero lo que ha demostrado esta encuesta es que a medida que fue pasando el tiempo en la pandemia, 1 de cada 3 aumentó su consumo en cantidad y en frecuencia, y también incorporó otras drogas a su consumo habitual, lo cual también nos tiene que interpelar porque por lo general estas otras drogas que incorporaron, ahí hay una prevalencia importante de psicofármacos, ¿no? Vivimos en una sociedad muy medicalizada y hay algunos datos también que parecen que son importantes, que tienen que ver con que quienes más aumentaron sus niveles de consumo fueron quienes más se abandonaron a transitar esta etapa de una forma más pasiva, ¿no? Quienes incrementaron muchísimo su tiempo en, por ejemplo, en mirar televisión o en mirar series, porque, por ejemplo, quienes hicieron más actividad física o quienes se dedicaron más a proyectarse o a tratar de diseñarse estrategias que nos llevaran hacia adelante, digamos, que nos permiten pensar un poco más allá, que puede ser estudiar, que puede ser refaccionar, reciclar, cualquier cosa, cualquier proyecto que tenga que ver con una conexión con el futuro, con cambiar lo que hay, ahí, sin embargo, no se han refugiado tanto en el consumo de sustancias. Esto es un dato que me parece que también es importante porque obviamente que sin ningún interés de estigmatización, todo lo contrario, nosotros tenemos que interpelarnos en que muchas veces cómo tratamos de buscarle sentido a nuestras vidas. Claro. ¿No? Y eso es lo que me parece que es el gran desafío que nosotros tenemos como sociedad, pensando no en la totalidad de los uruguayos y las uruguayas, sino en los adultos mayores, en los niños y las niñas, en los jóvenes. O sea que cuando la rutina te cambia forzosamente, igual trate de buscar un motor que te exceda. Así sea arreglar la biblioteca, limpiar un rincón que nunca le daba bolilla o digamos cualquier cuestión que te mueva, ¿verdad? Y siempre tener un proyecto, siempre poder planificar el futuro es un síntoma de salud. Sí, siempre. Sí, totalmente. Hay que tener un motor no solo individual, sino también grupal, ¿no? Colectivo, objetivos comunes. Viste que cuando uno, en realidad, en la vida nos pasa que cuando tenés algún problema de salud, te das cuenta de lo importante que es la salud. Cuando está todo bien, está todo bien. El asunto es cuando no está todo bien. Y en este caso, yo creo que al tener una pandemia tan grave por su capacidad de contagio, que tensa los sistemas de salud, creo que como uruguayos hemos valorado nuestro sistema integrado de salud, que es una fortaleza que dejaron los gobiernos del Frente Amplio, que es el que ha permitido transcurrir este proceso y que llevó tanto tiempo construir
que lo empezó a hacer el Frente Amplio en el 2006, 2007, y que ha ido avanzando en términos de calidad, en términos territoriales, y que es muy fácil de destruir. El otro día teníamos un vivo con Mónica Xavier y con las dos médicas, ¿no? Y con Virginia Cardoso, y con ambas comentábamos, nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud es pasible de ser dañado, desmantelado, sin derogar ninguna ley. Solamente retaseando presupuesto, como ya se está haciendo ahora, ¿no? Y Mónica decía, lo primero que pasa cuando retaseas presupuesto es que empiezan a faltar los medicamentos. Y es lo que está empezando a pasar. Y está empezando a pasar en la periferia, a donde había llegado el Estado con el sistema de salud. Y además, este aislamiento extremo en las instituciones, que ahí hay que pensar bien si eso está bien, yo creo que no, porque las policlínicas barriales, digamos, son el primer punto de contacto y la gente tiene otras enfermedades, además del coronavirus. Y eso sigue sucediendo. Y entonces como que me parece que como seres humanos capaz que valoramos más la importancia de la salud, pero también deberíamos reflexionar mucho más sobre la importancia de proteger los logros de nuestro Frente Amplio, en particular el sistema de salud, ¿verdad? Sí, es indudable. Creo que nosotros, ¿cómo hubiera sido afrontar esta pandemia sin el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos? Hubiera sido como en España, como en Italia, terrible. Y es que hubiera sido terrible, ¿no? Me parece que el hecho de poder contar con un sistema que es universal, que garantice a todos y a todas lo que se merecen es primordial. Y yo me quedo con esto, ¿no? De la salud, pero lo inscribo dentro del cuidado de la vida. A mí me parece que hay que capaz que esta pandemia nos puede llegar a ayudar, puede llegar a colaborar, a volver a poner la vida en el centro, porque nosotros vivimos en el marco de un sistema que lo único que hace es producir víctimas, y en donde la vida no tiene valor, no tiene valor. Entonces, me parece que capaz que esto nos permite volver a darle a la vida el valor que se merece. Si no hay vida, no hay nada, en definitiva. Y que nosotros no solamente tenemos que cuidarnos a nosotros, no solamente es cuidarnos, sino cuidar la vida. Y cuidar la vida siempre es cuidar la vida de los demás también. Pasar del cuidarnos al cuidar la vida. Y pensar desde esas periferias, ¿no? Desde esos lugares en donde en un momento el Estado se retiró. En el momento en donde más se necesitaba, este gobierno decidió retirarse de los lugares. Hubo otras medidas también que pueden parecer menores, pero que también hablan de la gravedad de la situación y de cómo no hacerle frente a las demandas de la sociedad. Y, por ejemplo, a mí me decían amigos y amigas, colegas que trabajan en el Ministerio de Desarrollo Social, que, por ejemplo, durante la pandemia, luego que se reintegraron algunas actividades porque tuvieron un tiempo en que no estaban yendo a territorio, habían tomado la decisión de no ir identificados como MIDES. ¿Para qué? Para que no se les reclamara, obviamente, explotaron las ollas populares, explotaron las necesidades, el Estado se retira, hay un montón de necesidades nuevas de la gente, y ahí esa decisión, esa definición de no ir identificado, también es otra forma de decir, bueno, sabemos que si nos identificamos nos van a llover un montón de demandas. Y el Estado tiene que poner la cara. Sí, ¿no? Pero ¿sabés por qué les iban a llover un montón de demandas? Porque cuando acá hubo una crisis brutal y asumió el primer gobierno Tabaré, lo primero que hizo fue crear un plan de emergencia, que no está sucediendo ahora. Entonces, se construyó esa red de contención y de registro y de conocimiento de la fragilidad en el MIDES, y la sociedad espera esa red ahora. Y se encuentra con una red agujereada.
exactamente, y tenemos que encontrarnos con una red que sostenga, ¿no? Porque por cada uruguaya que nosotros dejemos caer, es Sí, probable que algunos no lo recuperemos más. sí, Y eso me parece que es el mayor de los desafíos, es construir un Uruguay desde el lugar en donde nos toque, desde el lugar en donde nos toque, si es desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales, como vecino, como vecina, un Uruguay en donde no se deje caer a nadie, porque, porque hay gente que además me parece que también hay velocidades en el levantarse, ¿no? claro, Y esto ahora lo vamos a empezar a ver cuando empecemos a recuperarnos, que también la insolidaridad, así como ha florecido la solidaridad de los más, la insolidaridad de los menos, probablemente haga que se recuperen y que se levanten y que se quiera levantar mucho más rápido de ellos. Y después, bueno, nos dirán que paulatinamente, como la cuestión del vaso que derrama, ¿no? Pero nos dirán que después de ellos se van a ir recuperando todos los demás. Entonces, me parece que es importante pensar en las fortalezas que nosotros hemos construido desde el Estado y en la necesidad y en lo importante de poder tejer esas redes de solidaridad en donde no hay que reclamarle todo al Estado. Y creo que eso también ha sido una enseñanza que nos dio nuestro pueblo, que cuando del Estado no recibíamos más que conferencias de prensa y algunas medidas que hoy por hoy podemos decir que fueron insuficientes, ahí estuvieron los vecinos, los trabajadores y las trabajadoras tratando de llevar un plato de comida a las familias que más lo necesitaban. Y hay muchas necesidades, indudablemente, en nuestro país. Y si estamos todos y todas juntos en eso, seguro que el futuro va a ser mucho más promisorio. totalmente, totalmente. Ahora, yo creo que igual, al avanzar el tiempo, claro, lo que pasa es que las experiencias no, la realidad siempre es más rica de cualquier cosa que uno escribe o que uno piense de antemano, ¿verdad? En cualquier aspecto. Y al avanzar el tiempo y la gente irse manteniendo unida, también nos vamos reconociendo como un pueblo fuerte, a un pueblo que tiene sus vulnerabilidades como cualquier organismo, pero que es un pueblo que es capaz de resistir y avanzar, ¿verdad? Yo hoy, por ejemplo, visité, visité una olla, este, suelo visitar a ver si se puede ayudar en algo, y en general voy a aprender porque me cuentan la experiencia que están haciendo, me informan cómo controlan todo, cómo tienen todo estructurado. Y hoy particularmente me llamó una cosa la atención. Viste la lluvia que hay, el viento, todo el día ha sido terrible, ¿no? Y ahí estaban 4 compañeros y compañeras sosteniendo esa olla, ¿no? Y uno de ellos me dijo, somos 4, a veces somos más en realidad. Uno me decía, pero a veces yo trabajo hasta no sé qué hora, no puedo venir, viene otro, se van turnando. Pero lo que queremos empezar a hacer, me dijo, es que la gente que viene a comer acá, que viene a buscar la comida, empieza a participar de este lado del mostrador, del otro lado del mostrador. Y yo dije, qué bien lo que están haciendo estos compañeros, porque están yendo hacia esa construcción de humanidad que vos estás hablando. Yo no solo voy a hacer un esfuerzo con mucha gente para que vos puedas tener tu plato de comida, en este caso los martes y los sábados a la noche, pero te necesito también haciendo la comida conmigo. Te necesito, porque este camino no es que yo te ayudo a vos, es un camino conjunto. La verdad que me quedé, cada vez que voy a una olla o a un merendero, digo, aprendo muchísimo porque mi pueblo
es 27.000 veces más sabio que yo, que vos, porque juntos somos como... Hay toda una historia, ¿no? El otro día cuando hacíamos el homenaje a la huelga general, en un vivo en el que estaba, bueno, Gonzalo, Constanza, el Boca, teníamos invitados, ¿no? Estaba el historiador Álvaro Rico. Él como historiador dio una visión que yo nunca había escuchado y la verdad que me quedé impresionada. Decía, en una sociedad como la nuestra, históricamente partidizada, con una política partidizada, la huelga general del 73 demostró que la historia también la escribían los movimientos sociales. Y a partir de ahí como que quedó esa firma en Uruguay. Y esto que está pasando ahora también es parte de esa firma de cómo se escribe la historia en nuestro país. Porque así como me pasó eso en La Olla, también me pasó de ver que aprovechando esto, por ejemplo, el doctor Falco, que es un médico con un compromiso social impresionante, está dándoles instrucción sobre precauciones de limpieza, de salud a varias ollas, pero también está tratando de generar una red para que avisen en las policlínicas cuando, por ejemplo, cuando perciben situaciones que pueden ser complejas desde el punto de vista social. O sea, es realmente fuerte lo que estamos haciendo como pueblo, y vale la pena irlo conociendo. Es mucho más que cocinar. Es mucho más que cocinar, es alimentar en sentido profundo, ¿no? Es alimentarse de varias formas, ¿no? Es alimentarse del otro, es construir lo nuevo. Muchas veces cuando hay algunos que dicen que nos merecemos otro mundo, y yo estoy convencido, ese otro mundo no va a venir mañana, ese otro mundo, ese otro Uruguay, se está construyendo y lo están protagonizando un montón de anónimos que de repente no reconocen los lados del mostrador que muchas veces desde la política nosotros hablamos, ¿no? Cuando se dice, bueno, cambió de lado del mostrador. En el terreno de lo social no hay mostradores, hay intereses, hay solidaridad, hay objetivos comunes y es saber que cuidando al otro me estoy cuidando a mí también, ¿no? Sí. Porque la solidaridad es una decisión política, igual que ser egoísta es una definición política, ¿no? Volvamos a marzo, ¿no? Cuando decretamos la emergencia sanitaria y un montón de uruguayas y uruguayas fueron y arrasaron en el súper con todos los elementos de limpieza. Y yo me pregunto, esas personas podrían estar barnizándose en alcohol en gel. Ahora, si salen a la puerta de su casa y el vecino de al lado no tiene nada, están en riesgo de la misma manera. Entonces, esto también nos permite dimensionar de que por más que yo tenga todo, si el de al lado no tiene lo que le corresponde, a mí me va a rebotar también negativamente. Y creo que esta es una oportunidad para pensarnos en igualdad de condiciones, en reconocernos no como una amenaza, sino de forma colaborativa. Me parece que ese es el gran desafío de este nuevo país que se está construyendo, y se está construyendo como tiene que construirse, de abajo para arriba. De abajo para arriba. Y eso es lo que me parece fundamental. Y ahí tenemos que estar incentivando esas ollas, incentivando, acompañándolas. Obviamente nos encantaría no tener que recurrir a ollas populares. Eso es evidente. Ahora, vamos a dejar seguramente la crisis sanitaria más rápido que la crisis social. La crisis social nos va a acompañar, no solamente por efecto de la pandemia, sino por efecto de decisiones de gobierno que la recrudecieron y que nos van a necesitar muy juntos y muy juntas para hacerle frente, porque ¿sabes lo que me parece también muy importante? Esta diferencia entre los vecinos que de repente no tienen nada. Yo el domingo estuve también acompañando en Casaballe una casa en donde funciona una olla
que se inundaba, llovía y se inundaba todo el terreno y no había chance de hacer la olla. Y obviamente no hacer la olla implicaba que un montón de familias de la zona dejaran de comer. Y uno miraba las condiciones en las que vivían los dueños de la casa y se preguntaba, qué increíble cómo gente que tiene muy poco, tiene tanto para dar y puede ofrecerse, porque creo que nuestro bien más preciado es la vida, pero la vida no solamente es para cuidarla y protegerla de los otros, sino para donarla, para ponerla al servicio de los demás. Y cuesta creer cómo esas experiencias de solidaridad tan concretas, tan palpables, se den en determinados contextos y en otros espacios en donde digamos, de las condiciones materiales de existencia indican que tienen todo garantizado, se sea tan insolidario, ¿no? Bueno, eso es, siento lo mismo, una y otra vez siento lo mismo, y las ollas no deberían existir porque tendría que estar la presencia del Estado, del MIDES, tendría que estársele pagando una renta básica mínima a una cantidad de compatriotas. En fin, esto ya está tan escrito por la CEPAL, por organizaciones internacionales. El BID publicó un documento hace poco. En toda América Latina están bajando las tarifas, menos en Uruguay. Yo qué sé, está bien. El Estado no lo va a hacer. Eso es parte de la derrota que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo, esa estrategia es la derrota que hemos vivido, pero en esa derrota nos estamos reconociendo a nosotros mismos también. Esa solidaridad de nuestro pueblo, esa valentía, esas ganas de seguir participando, los espacios que igual ganamos, aunque sean pequeños, que igual seguimos ganando. Entonces yo creo que hay que seguir y que hay que seguir aprendiendo de esa solidaridad, de la cual estaría orgulloso Artigas. El otro día Gabriel Masarovich decía que la huelga general del 73 había sido comparable solo al éxodo en términos de heroicidad. Y ahora estamos viviendo un fenómeno de solidaridad desde la base de nuestro pueblo, que es una base organizada, porque no son generación espontánea, ¿verdad? Son vecinos que se organizan. Las ollas están vinculadas con la Intersocial, con el PIT-CNT, con las organizaciones barriales. Esto no es solamente que hay una persona que tiene un gran corazón y que es honesta y pone su casa. Es eso en el marco de una organización, lo cual lo hace tan valioso para nosotros como sociedad. Totalmente, eso me parece que es fundamental para rescatarlo, porque nosotros tenemos que cuidar mucho los espacios colectivos, ¿no? Los espacios colectivos permiten que nosotros podamos desarrollar nuestra vida sin muchas angustias, porque también la pandemia nos demostró que muchas de nuestras angustias se derivan de soledades, se derivan de intemperies existenciales, por decirlo de alguna manera, de que sentimos que estamos en un mundo en el que se nos llama permanentemente a hacer nuestra camino, ¿no? A responsabilizarnos individualmente de nuestro futuro. Entonces, claro, todo parece que se resume a que yo tenga los méritos suficientes para que me vaya bien en la vida. Y con los méritos sabemos que no alcanza, porque hay gente que ahora tiene tantos méritos como hace 6 meses, pero hace 6 meses tenía un montón de cuestiones aseguradas y ahora no. Entonces, me parece que esto también nos enseña que ese discurso meritocrático, ese discurso, porque hoy también estamos hablando de política, de psicología, de relaciones sociales, y yo siempre tengo
una alarma, que es que no hay que psicologizar todo. No hay que psicologizar todo. Y lo peor que podemos hacer es hacerle creer a un paciente, a un vecino, a una vecina, que el sufrimiento que siente es producto de una decisión personal. Porque hay sufrimientos como los que estamos viviendo hoy, que son sufrimientos sociales, que se encarnan en vidas concretas, Claro. pero que son sufrimientos sociales. Y lo peor que podemos hacer es invisibilizar esos procesos, porque si no vamos a estar tapando agujeros, pero no vamos a estar cambiando este sistema productor de víctimas. Y para eso, los espacios colectivos, las organizaciones sociales, eh, me parece que tienen un rol muy importante para jugar, para densificar esa red, para que cuando uno se caiga, haya quien lo sostenga, ¿no? Y esto también nos demuestra de que hay cosas que podemos esperar del Estado y otras que no podemos esperar del Estado. Y si nos queda una enseñanza para cuando encuentre nuevamente al Frente Amplio en el gobierno nacional, es que no todo pasa por el Estado y que también desde el gobierno nacional hay que fortalecer a las organizaciones sociales, hay que fortalecer a estos espacios colectivos, porque lo que está haciendo este gobierno es precisamente lo contrario. Fíjate que en el contexto en donde está la pandemia y en donde se está retirando el Estado de sus responsabilidades y por suerte el movimiento social está adelante y haciendo lo que corresponde, ha librado una ofensiva muy fuerte contra todos los movimientos sociales. Sí. Ha estigmatizado muy fuerte al PIT-CNT y a cualquier posibilidad de movilización. No solamente proponen, imponen un proyecto de ley urgente de consideración para discutir en tiempos récord, sino que además te dicen que si te movilizás, te voy a andar haciendo un seguimiento con la alianza de los medios de comunicación, midiendo a ver si estás respetando el 1,5 metros de distancia o si tenés tapaboca. Y yo digo, hay un montón, capaz que esos mismos trabajadores que están saliendo a reivindicar sus derechos, en sus espacios de trabajo no tienen garantizadas las condiciones sanitarias. Pero claro, nadie le mete una cámara, nadie pone una cámara dentro de una empresa, ¿no? No. Sabes que yo tengo, seguramente es un tema de redacción, tengo un matiz contigo, pero debe ser un tema de letra, como decimos, un problema de letra. Yo creo que el rol del Estado es muy importante. Sí. Y me parece que lo que el Frente Amplio, para el próximo gobierno del Frente Amplio, no tiene que olvidarse, es que el gobierno no es el partido. El rol del Estado tiene que ser muy fuerte, pero el partido de izquierda también tiene que serlo. Sí. Pegado a las organizaciones sociales, porque en definitiva los logros que llevó adelante el Frente Amplio fueron antes reclamos sociales en una u otra organización, que tomó nuestro partido, el Frente Amplio, y cuando llegó al gobierno lo hizo. Lo que creo que tenemos que aprender es que así como estamos haciendo política de la mejor con la gente, como están haciendo política cuando en una olla le dicen al otro te quiero aquí cocinando conmigo, eso es una decisión política profunda, eso es política. Y eso creo que tiene que seguir con o sin pandemia. ¿No? Estamos de acuerdo, ¿no? El gran desafío es robustecer la democracia, ¿no? Sí. Tener una sociedad en donde la democracia se extienda de lo político a lo social, a lo económico, en donde las decisiones, obviamente sin perder de vista que el rol del Estado y el poder del Estado es fundamental, pero en donde haya muchas más decisiones que también se empiecen a tomar en otros espacios. Totalmente. El rol de la autogestión, a eso es a lo que iba, y capaz que hay el error de letra, como decías vos, pero me parece que es fundamental poder democratizar el poder, que no esté solamente en algunos resortes, y también alumbrar con autogestión, con estas experiencias que vos relatabas muy bien
Carolina, en donde nosotros encontremos que la máxima satisfacción que nosotros podemos llegar a tener como militantes, que se juegan estas cosas chiquitas, es la fidelidad al proyecto. Totalmente. Creo que la mayor gratificación que podemos tener los militantes de izquierda es ser fieles al proyecto en cada cosa que hacemos. A mí me parece que muchas veces la idea de éxito está asociada a lugares, a espacios, pero en ese vecino que le decía, hagamos la comida juntos, en realidad alimentemos el barrio juntos, porque no es otra cosa que decir, no, es tratar también, muchas veces la participación se da a instancias de una necesidad. La gente necesita algo, se moviliza y lo concreta. Ahora, ¿qué pasa después? Yo creo que nosotros tenemos que traducir esa necesidad en una forma de vincularnos con la polis, digamos, en una forma de comprometernos con la vida en sentido profundo y con la vida de nosotros y de las otras. Sí, y además de preocuparnos de que la gente pueda comer y que tenga trabajo, que es tan relevante en la construcción de la dignidad humana, además de comer, primero tiene que tener la panza llena y tiene que tener trabajo, pero en esto que estamos atravesando, del aislamiento, con todos los problemas afectivos que eso supone, independientemente del lugar social donde estés, hay problemas afectivos o por el estrés, porque te estás quedando sin trabajo, o porque se te fue la mano con las series, o porque hace mucho que no te abrazas con nadie, no sé, un montón de cuestiones. Tenemos que mirar con otros ojos, pero con otros ojos de verdad, y resignificar profundamente el rol de la cultura. Profundamente, pero profundamente. Y Uruguay creo que tiene, Montevideo no me cabe duda, Uruguay tiene, ha construido condiciones a nivel social. Los gobiernos del Frente Amplio construyeron condiciones y creo que tenemos alguna que otra materia pendiente ahí. Y creo que esta pandemia también nos pone eso por delante, ¿no? Porque en pleno aislamiento, con un blindaje mediático, con una política dual que en lo sanitario se apoya en la ciencia y en el resto de las cosas no, que es impositiva, autoritaria, que pisa los límites de la democracia, todo eso en el marco de un blindaje mediático que pretende además desmantelar las empresas públicas, a la pucha que precisamos una gran corriente cultural. Sí, indudablemente. Yo creo que necesitamos una fuerte corriente cultural y necesitamos un constante y un cambio cultural. Sí. En las formas en las que nos relacionamos, la cultura tiene eso de que son vías de expresión de la sociedad, ¿no? El arte tiene esa capacidad de hacer bello lo más horrible. Es verdad, ¿no? es verdad. De hacer bello lo más horrible. Y me parece que esa búsqueda de la belleza, que esa búsqueda de la verdad, tiene que hacer que se exploren distintas y que se reconozcan todas las expresiones culturales, ¿no? Porque muchas veces hablamos de la cultura, hay muchas culturas y creo que hay que dar espacio en nuestras sociedades, en nuestro Montevideo, en nuestro Uruguay, a que florezcan mil flores, a que las libertades, a que a nuestros artistas no se le pongan tapabocas, ¿no? A que puedan hablar, a que puedan expresarse, a que puedan sentir, a que encuentren ahí un camino en el que nos permitan interpelarnos a nosotros mismos, porque hay veces que una obra de teatro, que un baile, que un libro, nos remueve cosas que no nos removió ni la discusión ni la charla más profunda, ¿no? Sí. Y me parece que nosotros también tenemos que relacionarnos con la cultura desde un lugar distinto, porque también la cultura nos permite darle sentido. Yo insisto con esto del sentido de la vida porque
porque vivimos vidas que muchas veces están tan alienadas que parece que no tuvieran sentido. Tenemos en nuestro país datos que son alarmantes en lo que tiene que ver con la cantidad de suicidios que tenemos, que es una pandemia oculta también, es un gran problema que nosotros tenemos y creo que necesitamos construir otros marcos de relacionamiento que permitan poner en valor las cosas más importantes, que nos encuentren juntos y juntas, eh, dándole, yo creo que también ahí el papel de la cultura se juega en este tipo de cosas, ¿no? En nuestra perspectiva sobre la vida. Yo miraba en estos tiempos de soledad, porque son tiempos de soledades habitadas, diría yo, porque estar solo no es un problema, sentirse solo sí es un problema, en donde el distanciamiento social no sea un distanciamiento físico, pero no sea que nos sintamos lejos. Creo que esto de estar cerca, que vos lo tenés tan incorporado, Carolina, me parece que cada vez se hace más necesario, ¿no? Son distintas formas, será una cercanía que no es física, pero necesitamos demostrarle a los otros y a las otras que nosotros estamos ahí, que estamos para sostener, que estamos para superar ese montón de relaciones sin alma que tenemos, ¿no? Porque creo que ese también es otro problema. Tenemos un montón de relaciones sin alma y, y nos valemos y aprovechamos todos los beneficios de la cercanía, pero empieza a molestarnos cuando la cercanía nos empieza a hacer exigencias, ¿no? Y estar cerca nos exige mucho más. Y creo que ahí hay que estar comprometidos, asumiendo que la proximidad tiene eso de la exigencia y que estamos para responder, porque nosotros, los militantes de izquierda, no nos relacionamos con los demás de forma instrumental. No es que me junto contigo porque necesito sacar esto y porque los dos, sino porque tiene un sentido, porque hay que construir estos buenos encuentros, en donde nos potenciemos todos y todas, porque de a uno no somos nada y juntos podemos ser cuánto, Carolina. Juntos juntos somos lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que sí. Yo te agradezco muchísimo, Nicolás, esta oportunidad de charlar contigo, que no es la primera, hemos charlado muchísimo presencialmente. Me has acompañado a muchas instancias en carnaval que por suerte lo pudimos vivir a full, ¿verdad? Antes de la pandemia. Y bueno, vamos a tener que conversar mucho sobre cómo será el próximo carnaval. Sin duda tenemos muchas pandemias silenciosas, trágicas, como lo referido a violencia doméstica, a femicidios, sin duda. Pero nosotros somos un pueblo que ha resistido cosas terribles y que, como dijo Galileo Galilei, eppur si muove, y sin embargo se mueve. O como dijo el personaje del Herrero y la Muerte, no hay mal que 100 años dure, ni tiento que lo resista. Y nosotros desde la izquierda, desde el Frente Amplio, vamos a seguir. Las organizaciones sociales, las nuevas, las legendarias, alrededor de la intersocial, van a seguir. Nuestro pueblo va a seguir siendo inteligente y lúcido. Y vamos a continuar aprendiendo y vamos a continuar tratando de avanzar, de resistir y de avanzar. Resistir y avanzar. Gracias, Nicolás. Gracias a todas. Nos vemos.